Hola, el día de hoy te voy a mostrar cómo realizar este bolso que es tipo tote bag, tiene bolsillo por dentro y un broche para sellarla. Te voy a dejar también en la descripción el patrón completamente gratis para que lo descargues. Lo primero que tenemos que hacer es descargar el patrón e imprimirlo en tamaño carta. Normalmente mis patrones están a ese tamaño y lo único que tenemos que hacer es imprimirlos a una escala de 100% y empezar a unir los bordes. Recuerden que no tenemos que sobreponer las hojas porque si no entonces las medidas no nos van a coincidir. Tienes unos cuadros y unas líneas de referencia que te ayudarán a saber si el patrón está correctamente impreso. El patrón es muy fácil de unir, solo seguimos la numeración o las líneas y tal cual es como un rompecabezas. Procedemos a cortar las piezas. La tela que yo voy a utilizar es un retazo de felpa para pants y no la voy a entretelar porque ya es bastante gruesa. Sin embargo, si tú quieres utilizar otro tipo de tela, te recomiendo entretelarla para que quede lo más firme posible o incluso ponerle fieltro por dentro. Para el forro voy a utilizar esta tela que es un tejido plano. Ya hablamos de las telas en un video anterior y te dejo aquí el link por si quieres visitarlo. Pero te recomiendo que sea una tela que no tenga estiramiento. Procederemos a cortar las piezas del patrón de acuerdo a las instrucciones y vamos a empezar a confeccionarla de adentro hacia afuera, comenzando con el bolsillo interno que esta trae. Vamos a tomar la pieza más pequeña que es la del bolsillo y vamos a coserla por todo alrededor dejando un espacio por donde vamos a voltear después. Aquí vamos a retirar las esquinas para que nos permitan voltearlo mejor y quede de una mejor forma. Para poder sacar las puntas lo mejor posible yo me apoyé de unas tijeras, puedes utilizar a veces incluso un lápiz o alguna escuadra o algo que tengas puntiagudo para ayudarte a sacar las esquinas. Ya que lo tenemos volteado procederemos a planchar, cuidando que sobre todo en este tipo de costuras luego se nos llega a meter y llegamos a planchar pues no muy bien, entonces hay que tener cuidado de que salga bien toda la forma del bolsillo para poder plancharlo correctamente. Ahora vamos a trabajar con la parte del cuerpo, pero la parte interna, con la parte que vendría siendo el forro. Vamos a unir estas dos piezas que vienen como en dos partes, como en tela principal y en tela de forro, y tenemos que unirlas tal cual estás viendo. Ya que tenemos unidas estas dos piezas, vamos a hacer una costura de asentamiento. Lo que vamos a hacer es que por la parte de atrás, se los voy a mostrar para que se vea un poquito mejor, la pestaña que queda aquí como la costura, vamos a hacerla hacia abajo y por encima vamos a pasar la costura sobre la tela del forro. La costura tiene que estar bien pegadita al filo de la costura anterior que hicimos para que nos quede bien asentada nuestra pieza. Aquí les muestro nuevamente cómo debe quedar esta costura de atrás o la pestaña hacia abajo y entonces pasar la costura por encima pero por la parte del forro. Nos va a quedar de esta manera como pueden ver, así se ve por enfrente y por atrás se ve la costura que hicimos al final. Procederemos ahora a marcar el centro porque ahora vamos a posicionar el bolsillo que confeccionamos anteriormente. Vamos a trazar sobre esa muesquita que hice una línea guía o una marca que nos va a indicar dónde es la mitad y dónde posicionar nuestro bolsillo. Van a ver que aquí yo dejé la parte abierta hacia abajo para que a la hora de costurar entonces ese huequito que nos quedó abierto quede cerrado. Y lo vamos a coser de esta manera centrando bien todo.
Y de esta manera ya nos queda el bolsillo colocado. Lo siguiente será colocarle el broche. El broche yo lo conseguí en Parisina, es un broche magnético y es muy fácil de instalar. Atrás vienen las instrucciones y cómo debes de colocarlo. Lo mejor de todo es que no necesitas ningún aparato para instalarlo, simplemente es únicamente utilizando tus manos. De arriba hacia abajo voy a marcar una distancia de 3 centímetros que me servirá como guía para de ahí partir y hacer las muesquitas por donde entrará el botón, o más bien donde voy a hacer la instalación del botón. Aquí les muestro más de cerca cómo vienen estas piezas. En realidad son 4 piezas porque viene como la parte frontal y la contraparte, o sea lo que va por la parte de atrás. Y ahora sí, para la instalación yo lo que hice fue guiarme del punto que ya había marcado y a los lados hice marcas por donde caían las patitas del botón. Y ahí en esas nuevas marcas que hice, con unas tijeras bien afiladas de preferencia y solo con la puntita, es que hice unas pequeñas muesquitas para que pasaran las patitas. Estas son las patitas que yo les digo que es por donde se instala, bueno, que irían en la parte de atrás para instalar el botón, y le ponemos su contraparte para después abrir las patitas conforme vienen en el instructivo, que serían hacia afuera. Yo al principio me apoyé de unas tijeras, pero en realidad no hace falta, puedes hacerlo con tu mano y no requiere tanta fuerza. Algo que sí recomiendo es que a esa partecita donde vas a colocar el botón le pongas un pedacito de entretela para que quede más firme. Yo no lo hice, pero sí lo recomiendo porque creo que con el desgaste puede llegar, yo creo, que a salir. Y hago lo mismo con la parte contraria. Ahí les muestro como desde otra perspectiva, subiendo como el botón para que vean las patitas, y sobre ellas, bueno, guiándome de ellas, hice las marcas y lo mismo. Hago las muescas y abro para que pase el botón. Teniendo esto listo, vamos a reservar estas piezas y ahora vamos a trabajar con la parte de las asas internas. De igual manera, como les dije al principio, vamos a trabajar con la parte interna, entonces trabajamos con la parte interna de las asas. Aquí vamos a unir ambas partes, enfrentando derecho con derecho y uniendo con un pespunte a 1 centímetro. En general, el patrón tiene 1 centímetro de costura. Te lo menciono por si es que no se llega a notar o no llegas a medir el margen de costura, es de 1 centímetro. Ya que cosimos estas partes, vamos a hacer lo mismo que hicimos con la parte del cuerpo de la bolsa. Vamos a pasarle un pespunte de asentamiento. En este caso, vamos a hacerlo igual hacia la parte de lo que sería la tela del forro, como le están viendo, y pasamos un pespunte bien pegadito. Y por la parte de abajo lo único que tenemos que hacer es coserlas. Ahí no se alcanza a ver, pero pues como tal nada más se unen con un pespunte. Ahora sí procederemos a coser las piezas del exterior, empezando por el bolsillo que va por la parte de afuera. Vamos a enfrentar estas dos piezas uniendo derecho con derecho y vamos a pasarle un pespunte a borde por la parte de arriba. Ya que nos quedó cosido, vamos a voltear y volvemos a pasar un pespunte para que esto no se nos mueva y quede bastante firme. Ahora vamos a pasar con el cuerpo de la bolsa. Igual vamos a hacer muescas para marcar los centros y vamos a empezar a posicionar el bolsillo que justo acabamos de coser. Vamos a marcar el centro también del bolsillo para centrarlo muy bien a la pieza del cuerpo principal. Alineamos bien todo y vamos a pasar un pespunte. Yo te recomiendo que lo pases a 5 milímetros para que después al unir todo no se vea esa costura. Nos tiene que quedar algo así. Ahora vamos a marcar la costura de en medio. Lo único que yo hice fue apoyarme de las muescas centrales para marcar una línea y entonces pasarle un pespunte, y así nos quedaría dividida esta bolsita en 2 piezas.
Ahora pasamos a las asas, igual de la bolsa, pero de la parte externa, y vamos a enfrentar derecho con derecho, solamente uniendo por la parte de abajo. Yo cometí el error de unirlo por arriba, eso no lo hagan todavía porque al final se les va a complicar voltear la bolsa, entonces solamente lo vamos a coser por la parte de abajo. Vamos a marcar las muescas que vienen en el patrón para que nos sirvan de guía. Y ahora sí vamos a empezar a unir todas las partes, empezando por la parte interna de la bolsa, que son las partes del forro. Vamos a empezar a unir ya entonces lo que es el asa con el cuerpo principal, y aquí es donde les repito que no unan la parte de arriba. Si se dan cuenta, yo aquí también en la parte del forro las asas las uní por arriba, pero esto no debe suceder hasta el final. Igual yo les recomiendo ver el video completo y entonces ya proceder a hacer su bolsa para que vean que al final terminé descosiendo. Bueno, pero entonces vamos a proceder a unir el asa y coser a borde a 1 centímetro de costura para empezar a unir y armar el cuerpo del bolso. Así es como nos debe quedar nuestra guía, es por donde termina el forro y empieza la tela principal. Ahora sí procederemos a unir con la otra parte para que entonces ya nos quede bien cerrada la parte interna. Y así nos va a ir quedando. Ya tenemos la parte del forro, ahora vamos a trabajar con la parte externa que viene siendo la tela principal. Haremos lo mismo y les repito, la parte de arriba yo la uní por error, pero no deben de unirla sino hasta al final. Van a ver que al final cómo es que vamos a proceder a coser esa parte, pero de momento lo hagan. Entonces nos vamos a centrar solamente en unir el cuerpo, así como lo están viendo, tanto en la parte de delante como en la parte de atrás. Yo en la parte de atrás no le puse bolsillo, pero si ustedes gustan pueden agregarle algo más para complementarlo. Miren, y así nos va a quedar las dos partes, tanto de la tela principal como del forro. Vamos a proceder a voltear la parte de lo que es la tela principal, la parte externa, y vamos a meterla hacia donde está el forro. Lo que tenemos que hacer prácticamente es enfrentar derechos con derechos, si se dan cuenta, y vamos a empezar a unirlos por la parte, empezando por la parte de arriba. Voy a alinear aquí bien las costuras para que nos quede lo más prolijo posible. Puse un alfiler nada más como guía. En la parte del centro también puse un alfiler nada más para que se sujetara la tela. Sin embargo, vamos a dejar un espacio por donde después nos va a servir para voltear la bolsa. Hay que intentar alinear bien las costuras para que se vea lo más prolijo posible. Y a continuación vamos a coser de la siguiente manera. Pasamos un pespunte hasta acá. Y en la parte de atrás vamos a dejar un espacio por donde vamos a voltear después. Nos tiene que quedar de esta manera, miren, alineando bien las costuras, cosiendo una parte toda hasta el final y aquí dejando un espacio sin coser porque por ahí vamos a voltear. Ahora vamos a coser la parte de las asas, pero les digo que aquí en teoría debe estar separado, entonces les va a quedar de la siguiente manera. Si se dan cuenta, aquí yo ya cosí, pero tuve que descoser las asas porque si no, no iba a costar trabajo voltear la bolsa. Pero ya están cerradas las asas y ahora sí, por el huequito que dejé anteriormente para voltear la bolsa, ya procedo entonces a darle la vuelta. Ahora vamos a unir el asa, enfrentando las costuras lo mejor que se pueda y vamos a coser en la máquina hasta donde nos lo permita, porque esta parte sí es un poquito difícil porque hay que saber maniobrarla para que nos cosa en la máquina. No vamos a poder coserla toda ni cerrarla, entonces tocará hacerle unas puntadas a mano. Yo lo que hice fue coserlo con puntada invisible para que no se nos vieran las uniones. Intenta que las costuras te queden lo más parejito posible para que no quede un bulto en la parte del asa y después nos lastime el hombro. La costura invisible no es tan difícil en mi parecer, solamente tienes que agarrar un pedacito de tela por la parte de arriba y luego una por la parte de abajo, y así sucesivamente hasta que cuando jales el hilo se vaya cerrando poco a poco la costura.
y casi que terminamos nuestro bolsillo. Yo le pasé un pespunte todavía en la parte que dejamos abierta para cerrarla y entonces ya quedaría concluida la bolsa. Cuéntame en los comentarios si te gustó este tutorial, si quieres ver más contenido como este y no olvides dejarme tu like y suscribirte. Nos vemos en un siguiente video.